Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy Juan Carlos Olague y el día de hoy veremos el régimen de incorporación fiscal. Muy bien, vamos a empezar. El régimen de incorporación fiscal es un régimen que está hecho evidentemente para personas físicas. Está contenido dentro de la ley del impuesto sobre la renta en su título 4, el capítulo 2 y la sección número 2 también. Este régimen fue creado para desincentivar la informalidad y, bueno, pues otorga algunos beneficios para el pago de impuestos de las personas físicas. ¿Quiénes son los que principalmente pueden utilizar este régimen? Son las personas físicas que realicen actividades empresariales o bien presten servicios que no requieran un título profesional. Un ejemplo muy claro para poder determinar esta parte es, por ejemplo, los médicos. Los médicos no podrían tributar en este régimen. El tiempo que puedes tributar en este régimen es 10 años y ya lo veremos un poquito más adelante el porqué de esta temporalidad. Pero bueno, pues hay que tomar en cuenta esta situación. El otro punto muy importante que debemos de considerar es que estimes que no vas a tener más de 2 millones de pesos de ingresos en un año. Y ahorita veremos algunas reglas, pero quédense con ese límite muy particular porque, bueno, pues es muy importante. Si somos ya algún contribuyente que vamos a obtener más ingresos que esos 2 millones, no podríamos tributar en RIF. Ahora, este régimen ya lo decía, trata de desincentivar la informalidad y aquí es donde muchos de los repecos pasaron, es decir, se quitó el régimen de repecos, régimen de pequeños contribuyentes y se pasaron a los RIFs, ¿sale? Ahora, algunos otros candados o cosas que tenemos que considerar para efectos del RIF son las siguientes. Ya lo decía, que no tengas más de 2 millones de ingresos durante un año y si hay un momento durante ese ejercicio que rebasas el límite, entonces inmediatamente al bimestre o al mes siguiente deberías de estar tributando ya en el régimen que te corresponda, que básicamente para personas físicas, en este caso de actividades empresariales, sería el régimen general, por llamarlo de alguna manera. Ahora, si inicias actividades cuando ya transcurrió un poco del ejercicio, lo que tienes que hacer es un cálculo, es decir, si tú tributaste o empezaste actividades, vamos a considerarlo, en mayo de 2017, y durante ese periodo a diciembre obtienes 600,000 pesos de ingresos, por decir una cifra, esos 600,000 lo deberías de dividir entre el número de días que tributaste y luego multiplicarlo por 365. Dicho en pocas palabras, tienes que anualizar ese ingreso para determinar si no rebasaste el límite de los 2 millones. Haciendo el cálculo, realmente no podrías recibir más de 5,500 pesos diarios, más o menos por ahí, de ingresos para que en ningún caso rebases el límite de los 2 millones. Pero es muy importante, no obstante que hayas iniciado actividades ya habiendo entrado el año, debes de considerar esa cifra porque si rebasaras los 2 millones en esa anualización del ingreso que obtuviste, también deberías de dejar de tributar como RIF y pasar al régimen que te convenga. Ahora, si estás en una copropiedad, que también se da este tipo de situaciones, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el tema de sociedades conyugales podría ser considerado una copropiedad, debes de cuidar que los ingresos de ambas personas no rebasen, o de las que sean, no rebasen otra vez el límite de los 2 millones de pesos. Es decir, no por el hecho de que lo separes, vas a poder rebasar los 2 millones. Tienes que considerar que la suma de todos los copropietarios no rebase el límite. Y otro punto importante, si además de estar como RIF, tienes a lo mejor arrendamiento, tienes sueldos o tienes ingresos por intereses, también debes de hacer la suma y nuevamente no deberán rebasar este límite de los 2 millones de pesos. Entonces, como pueden observar, el límite es muy importante y hay ciertos candados que se deben de considerar de cualquier forma para estar al pendiente de que vas a poder seguir tributando en este régimen, ¿sale? Ahora, hay, ya lo dije también al principio, una de las
principales razones por las que se creó este régimen es para que la informalidad se vaya eliminando. Entonces, eso te lleva a pagar impuestos. Ya veremos más adelante de qué forma se hace, porque hay unos estímulos de alguna manera para este tipo de contribuyentes. Pero fíjense cómo en esta lámina lo que les quiero comentar son justamente las razones por las cuales podrías dejar de ser RIF. Y principalmente están enfocadas en el pago de impuestos. Si no pagas tus impuestos 2 veces consecutivas, ya no puedes ser RIF. Simplemente dejaste de hacerlo, te tienes que salir de este régimen y tienes que ir a otro que te corresponda. Luego, si no pagas impuestos otra vez 3 veces durante los primeros 6 años, no importa si son consecutivas o no, aquí lo que hay que considerar es el periodo de 6 años y considerar que hayas dejado de pagar 3 veces durante ese mismo periodo, ¿sale? Evidentemente, si rebasas el límite de los 2 millones, ya lo hemos ido viendo en las láminas anteriores, pues también debes de dejar de ser RIF. Otro sería, pues, si cumples ya 10 años, aquí es un poquito más complicado medir esta parte porque, bueno, no sabemos si en 2, 3, 4 años este régimen va a desaparecer, entonces, bueno, pues hay que considerarlo, ¿sale? Si por alguna razón dejas de tributar como RIF, evidentemente ya no hay algo así como un borrón y cuenta nueva y que vuelvas a hacerlo, simplemente ya no podrías tributar bajo este régimen, ¿sale? Entonces, es muy importante el pago de los impuestos y por eso lo veremos en unos segundos, pero son las principales razones, junto con el del límite de los ingresos, por las cuales podrías dejar de tributar en este régimen. Ahora bien, ¿quién no puede ser RIF? No está abierto para todos, más allá de los límites que ya hemos estado viendo. Hay algunos casos muy particulares que no pueden o no tendrían la oportunidad de tributar en este régimen. ¿Cuáles son? Personas físicas que sean socios o accionistas de personas morales que se consideren partes relacionadas. ¿Esto qué significa? Vamos a suponer que yo soy socio de la empresa X, pero que también soy socio de la empresa Y, ¿sale? En ese momento se considera que hay una situación de partes relacionadas porque yo soy accionista de las dos empresas y ellas tienen relación entre sí, alguna operación. Si eso sucede, simplemente yo no podría tributar en el RIF, ¿sale? Entonces es muy importante que verifiquen esa parte, es muy importante que cuando estén pensando en inscribirse a este régimen, consideren la parte de si son accionistas de alguna otra compañía, ¿sale? Ahora bien, si realizas actividades relacionadas con bienes raíces, capitales inmobiliarios o actividades financieras, no podrías tributar dentro de este régimen. Es decir, podría considerarse a lo mejor alguna actividad empresarial, pero en específico todo lo que tenga que ver con temas inmobiliarios no pueden utilizar este régimen, ¿sale? Luego, que recibas más del 30% de tus ingresos totales por concepto de mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución. Si te dedicas eres un comisionista, por ejemplo, o tienes mercancía en consignación y por eso te pagan una cuota o algo, y esos ingresos son más del 30% del total de tus ingresos, aquí es donde podríamos, por ejemplo, tener ingresos por salarios. Yo soy trabajador, pero además tengo ese pequeño negocio, entonces si tengo que hacer ahí el cálculo de si mis ingresos por la comisión, por ser comisionista, rebasan 30% del total, no podría ser RIF y tendría que irme nuevamente al régimen general. Entonces, este es otro tema que debemos de considerar y es muy importante porque, bueno, pues simplemente no podrías tributar en RIF, ¿sale? Si realizas actividades de espectáculos públicos o franquiciatarios, tampoco podrías elegir este régimen para tributar y para pagar tus impuestos. Ahora bien, si realizas actividades a través de fideicomisos o tienes una asociación en participación, no puedes tampoco tributar en este régimen. Creo que en este momento ya vamos a empezar a ver la parte de cómo se pagan los impuestos, pero un poco redondeando lo que hemos visto hasta ahora, insisto con la parte de evitar la informalidad, pero también verán que esto es importante o este régimen puede ser una catapulta para empezar a crecer. Es decir,
puedes aprovechar los beneficios que te puede dar este régimen y a partir de que tu negocio va creciendo, entonces ya puedes migrar a otro régimen en donde pues obviamente lo que se supone es que tus operaciones van a ser mayores que cuando iniciaste tus actividades. Entonces es importante conocerlo porque al final, sobre todo al principio de la vida de cualquier negocio, pues las dificultades tienden a ser mayores. Así que si puedes aprovechar algunos de estos beneficios que van a impactar positivamente en tu flujo, bueno, pues qué mejor que hacerlo, ¿no? Pero esa es completamente la idea del régimen de incorporación fiscal. Ahora bien, ¿cómo pagan el ISR los RIF? Bueno, antes de entrar ya en detalle en el ISR, simplemente decirles, ¿qué impuestos paga el RIF? Básicamente ISR, IVA, IEPS en el caso de los negocios o de los giros que tengan implicaciones con IEPS y evidentemente retenciones, es decir, si estás obligado a retener por algún pago que hagas, bueno, pues en ese momento lo retienes y lo enteras como normalmente se hace, ¿no? Un caso podría ser que tuvieras trabajadores, retienes sus retenciones, haces las retenciones y las enteras al fisco. En el caso del ISR es donde vamos a ver ahora los detalles. Lo primero es que haces pagos bimestrales, es decir, no estás haciendo pagos cada mes, sino cada bimestre. A los 17 días del siguiente mes del bimestre, ahí tienes que hacer tus pagos. Estos pagos en principio se consideran como pagos definitivos, es decir, no hay una declaración anual posterior, sino simplemente pagas ahí tus impuestos y hasta ahí se acabó, ¿sale? Debes de aplicar el método de flujo de efectivo. Quise enseñárselos así porque me parece que es lo más fácil de entender. ¿Qué sería el flujo de efectivo? Básicamente ingresos menos deducciones. Ingresos cobrados, deducciones pagadas, sobre la utilidad pagas el impuesto. Es decir, obtienes ingresos de 100 pesos, deducciones de 50, tienes una utilidad de 50 pesos. Esa utilidad la buscas en una tabla que se aplica, que ahorita veremos, una tarifa cualquiera. Y luego le aplicas, en el caso del ISR, tienes la oportunidad de aplicarle un porcentaje de reducción. El primer año de que estés tributando como RIF, el porcentaje de reducción es del 100%. Es decir, si tu impuesto a pagar eran 10 pesos, por el porcentaje de deducción del 100%, entonces lo que pagaría sería 0 pesos. Y ahí es donde empiezan justamente los beneficios de ser un RIF, ¿sale? En unos momentos lo veremos. Ahora, si las deducciones son mayores que los ingresos, lo que vas a tener oportunidad es de aplicar una especie de pérdida fiscal. Es decir, no obtuviste una utilidad, sino obtuviste una pérdida porque tus ingresos son menores que tus deducciones. Entonces esa pérdida que obtienes la vas a poder utilizar para los meses posteriores o para los bimestres posteriores. Si en el bimestre posterior ahí sí tienes una utilidad, antes de aplicarle la tarifa le deduces la pérdida, obviamente hasta que te dé máximo 0. Si tu utilidad en ese siguiente bimestre es de 10, tu pérdida era de 50, pues solamente le tienes que aplicar 10 porque es lo único que necesitas para volver a quedar en 0 y te quedaría un remanente de 40 que puedes seguir utilizando en los siguientes bimestres, ¿sale? Ahora, si cuentas con empleados, pues también te obliga a la parte de PTU y a la parte de retenciones. Y hay otra opción para los RIFs. Si no quieren aplicar la tarifa porque hicieron cálculos y les conviene mejor hacerlo por coeficiente de utilidad como lo pueden hacer las personas morales, lo pueden hacer. En la resolución miscelánea hay esta opción en donde básicamente lo que hacen es calcular un coeficiente de utilidad con las cifras del año anterior y luego a la utilidad que tengan en este ejercicio le aplican el coeficiente de utilidad calculado y hacen su pago de ISR. Este pago ya no se considerará definitivo, sino que aquí serán anticipos que posteriormente tendrán que hacer una declaración anual para hacer el ajuste. Si hay que pagarle al final del año un ISR al SAT, bueno, pues hay que pagárselo y si no, pues a lo mejor quedaría un saldo a favor o simplemente tablas. Eso, ojo, es una opción por la cual tú puedes elegir, pero bueno, pues habría que hacer un comparativo de qué te conviene más. A mi entender, normalmente lo que te va a beneficiar más es el tema de la reducción y de hacerlo por el flujo de efectivo, ¿correcto? Entonces, esa es la manera como se paga el ISR y justamente en la siguiente lámina les muestro la tarifa. Esta tarifa es a la que se aplicaría la utilidad, ¿no? La tarifa de arriba, la que dice tarifa bimestral, esa es la tarifa que ocuparían
calcularían y obtendrían el impuesto por pagar, y luego ese impuesto lo multiplican por el porcentaje de reducción que tengan en la tabla que viene abajo. Si están en el primer ejercicio 100%, segundo ejercicio 90% y así hasta llegar al 10% en el año 10. Es muy importante aclararles aquí, en el caso, para el conteo del periodo o del ejercicio en el cual te encuentras tributando en el RIF, no es por años completos, es decir, no es de enero a diciembre, no. Aquí va por años encimados. Es decir, si tú iniciaste operaciones de junio, en junio, entonces tu año de estar tributando en el régimen se contaría de junio de 2017, por poner un ejemplo, a mayo de 2018. Ese sería tu primer año. Y así sucesivamente. Entonces, no son ejercicios completos, son años montados dependiendo de cuándo hayas empezado cuándo hayas iniciado actividades. Si eliges la opción del coeficiente de utilidad, ahí sí los periodos de tributación en el régimen se vuelven a ejercicios completos de enero a diciembre. Ese es un tema también muy importante para considerar. Entonces, una vez que tienen estas cifras, aplican las tablas y de esa manera es como determinan el impuesto por pagar, ¿sale? Ahora, ¿cómo pagas IVA y IEPS? Bueno, igualmente haces pagos bimestrales, ¿no? También se consideran definitivos y aquí aplicas las disposiciones de cada ley, es decir, de la ley del IVA y de la ley del IEPS. Entre otros artículos, en la ley del IVA está contenida la información en el artículo 5E y en la ley del IEPS en el 5D. Insisto, entre otros artículos que componen o que imponen obligaciones o están las reglas para este régimen, ¿sí? En el caso del público en general, es decir, bueno, antes de esto, esas disposiciones que vienen en la ley, pues son, digamos, de forma general. En el caso del IVA, pues simplemente las operaciones que tú hagas, ¿no? Los ingresos que cobres, cobras un IVA, ese IVA le restas el IVA acreditable de tus gastos y ese es el IVA que enteras. Y en el caso del IEPS es exactamente lo mismo, ¿sale? Hasta ahí todo va normal, ¿correcto? Donde empiezan los beneficios para el caso del IVA y del IEPS es en las operaciones que tengas con el público en general. ¿Por qué? Porque ahí sí hay un beneficio, una reducción que podría ir hasta el 100% de esas operaciones que tengas con el público en general. Está claro que aquí en el RIF está muy enfocado a pymes, ¿no? A negocios pequeños, ya lo vimos, 2 millones de ingresos máximo, así que es muy probable que tengas muchas operaciones con el público en general. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, en la Ley de Ingresos de la Federación viene este beneficio incluido. ¿Y cómo opera? Bueno, en cada uno, ahí con estas tablas que tenemos, del lado izquierdo está la del IVA y del lado derecho la del IEPS. Lo que tienes que identificar es las operaciones que hayas facturado al público en general, ¿sale? No vas a pagar el 16% que cobraste, vas a pagar en función de esas tablas. Es decir, localizas tu giro comercial y en función de esa tabla pagarías el porcentaje que diga la tabla, ¿sale? Entonces, ese es en primera instancia o ese es un beneficio. No pagas el 16, sino pagas lo que dice aquí la tabla. Estoy hablando de IVA, evidentemente. Ahora, si no rebasas en total 300,000 pesos de ingreso, tu porcentaje de deducción con operaciones con el público en general es del 100%. Sin embargo, si rebasas ese porcentaje, tendrías que aplicar esa tabla que ahora vemos ahí. Es decir, si rebasas los 300,000 pesos, ubicas el periodo por el cual, o más bien el ejercicio que llevas tributando en RIF y aplicas ese porcentaje. Insisto, esto es por operaciones con el público en general. Supongan que facturaron 100,000 pesos, entonces tenían que pagar, por ejemplo, 16,000 pesos de IVA, ¿sale? Eso es del 16%, pero luego se ubicaron dentro de la tabla del IVA y sus operaciones son de comercio, que sería la tabla de la izquierda, el tercer renglón, entonces tienes que pagar el 2%, no el 16%, el 2%. Y además no rebasaste 300,000 pesos de ingresos, entonces en ese momento tu porcentaje de deducción es del 100%, ¿sale? Ahora, esto te lleva a que lo que sí facturaste con no público en general tengas que calcular un factor para el IVA acreditable. ¿Cómo calculas ese factor?
las operaciones grabadas entre el total de operaciones, es decir, las grabadas o más bien las de público en general más las que no son público en general. Eso te da una proporción y esa proporción se la aplicas al IVA acreditable de las operaciones que sí fueron, más bien que no fueron con público en general. Entonces, de esa manera lo que obtienes sí es una reducción en lo que puedes acreditar para las operaciones con público en general, pero por otro lado tuviste, más bien las operaciones que no son público en general, pero por otro lado tuviste un 100% de beneficio de no pagar el IVA que facturaste al público en general. Entonces, esto es muy importante llevarlo, es un beneficio muy interesante, pareciera un poco enredado, pero si ya lo hacen estas cuentas, la verdad es que va a ser muy sencillo. Lo más importante es que lo tengan claro y realmente que puedan beneficiarse de esta reducción en el caso de IVA y de IEPS. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones de los RIF? Primeramente, debes estar inscrito al RFC, esto es totalmente evidente, pero bueno, es una de las obligaciones que nos marca. Luego, debes de conservar los FDIs, evidentemente, pues todos los que tenemos la obligación o todos los que podemos deducir algún gasto, estamos obligados a guardar los comprobantes en el caso de que nos lo pidan para una revisión. Estamos obligados también como RIF a llevar contabilidad y esto es mucho ojo aquí, debemos llevar contabilidad, hasta ahí lo voy a dejar por ahora. Debemos de expedir CFDIs, en el caso del público en general, si no es mayor a 250 pesos, no estaríamos obligados. Debemos pagar gastos que sean mayores a 5,000 pesos mediante transferencia. Y luego, si son combustible, que sean mayores a 2,000, es decir, la regla general es mayor a 5,000, pero en el caso de combustible, deberíamos de no pagarlo en efectivo si es mayor a 2,000 pesos, ¿sale? Entonces, mucho ojo con eso. Debemos pagar nuestros impuestos de forma bimestral y se considerarán pagos definitivos, aunque ya vimos alguna situación especial hace un momento. Y luego debemos de utilizar mis cuentas, la sección de mis cuentas o la aplicación de mis cuentas que el mismo SAT nos da para pagar los impuestos, ¿sale? Ahora, ¿qué beneficios tiene ese RIF? Primeramente, pagos bimestrales y mediante el flujo de efectivo. Esto nos ayuda, lo dije hace un rato, cuando es un negocio pequeño, el flujo de efectivo es muy importante porque eso nos permite estar comprando más, dándole vueltas a nuestro inventario y poder estar vendiendo. Entonces, si no tenemos que pagar impuestos solamente por facturar, sino hasta que realmente cobramos y realmente lo que pagamos, esto es muy importante, ¿sale? No está obligado a presentar DIOT, esto es muy importante también, no debes de presentar DIOT. Luego, no estás obligado a llevar contabilidad electrónica. Aquí hay un poco una amarra, es decir, tienes que utilizar mis cuentas para que no estés obligado a llevar contabilidad electrónica, pero ojo, sí debes llevar contabilidad, no contabilidad electrónica. No es lo mismo, ahí sí es una diferencia importante, ¿no? Contabilidad en dispositivos electrónicos y no es necesario que envíes contabilidad electrónica. Puedes aplicar porcentajes de reducción para impuestos sobre la renta, puedes también aplicar o gozar de los beneficios del impuesto reducido en IVA y IEPS, puedes utilizar mis cuentas, que es un poquito más fácil, te deja ahí, digamos, de alguna forma interactuar más rápido con el SAT. Y bueno, ya lo vimos hace rato también, puedes aplicar pérdidas fiscales obtenidas durante bueno, pues el transcurso de un periodo, puedes aplicarlo contra periodos anteriores. Ojo, de hecho la ley no lo llama pérdidas fiscales, pero es algo muy parecido a esa situación. Es decir, tú tienes simplemente gastos mayores que tus ingresos, pues esa pérdida que obtienes la puedes utilizar en los ejercicios anteriores, ¿correcto? Ahora, ¿qué otras ventajas tiene tributar como RIF? Bueno, de hecho se repite. Entonces, bueno, estos son los beneficios que tú obtienes al tributar como RIF. Es muy importante considerarlo. Insisto, está hecho para evitar informalidad, está hecho para incentivar el pago de impuestos, pero también para incentivar el crecimiento de estos pequeños negocios, porque, bueno, pues al principio, con este tipo de reducciones, con las operaciones que tengas con público en general, con el hecho de que pagues un ISR cero al principio de tu vida tributaria como RIF, pues creo que es muy interesante. Entonces, debemos de considerar este tipo de regímenes para iniciar actividades,
poco a poco ir creciendo y ya posteriormente tener una estructura mucho más sólida para poder pasar a otro tipo de regímenes y a lo mejor también, por decirlo de alguna manera, pasar a las grandes ligas. Es decir, insisto, esto nos permitirá ir creciendo, que nos vayan conociendo y luego ya, pues cuando tengamos pues cierta forma como negocio, ya podemos pasar a uno diferente, ¿sale? Bueno, ya por último, me gustaría hablarles de Gestionix muy rápidamente. Acuérdense que Gestionix es una suite de aplicaciones que funciona completamente en la nube y que les permitirá llevar el control de su negocio. Entonces, si ustedes tienen ya un régimen que les da estos beneficios, como lo es el RIF, pero además tienen un sistema que les va a permitir llevar el control de su negocio, tener las cifras en el momento en el que lo necesiten, donde quiera que estén, bueno, pues creo que tienen todo el paquete completo para realmente ir a donde ustedes quieran y hacer crecer su negocio, ¿sale? Ahora vamos a pasar a unas preguntas. Voy a consultar aquí si ya nos hicieron algunas para irlas respondiendo. De todos modos, recuerden que este video va a estar disponible para ustedes y cualquier duda que les pueda surgir posteriormente, con todo gusto se las podemos responder. Muchas gracias. Déjenme ver qué preguntas tenemos. Bueno, por aquí me preguntan pues parece que es una empresa, no sé si hay aquí alguna confusión, pero creo que vale la pena puntualizarlo. Me preguntan si es una empresa que se va a dedicar a exportar e importar equipo de ventilación, pero aún no está de alta en el SAT, puede tener funciones hasta ahorita y puede tributar en este régimen. Ojo, acuérdense que esto es solo para personas físicas, no para personas morales, es decir, no puede haber socios, solamente es para personas físicas y este tipo de actividad sí podría estar incluida en el RIF. Tienes que ser persona física y segundo, no deberías de rebasar 2 millones de pesos de ingresos. Entonces, justamente si es un negocio que está iniciando, creo que el mejor régimen que puedes elegir por ahora es el de RIF, siempre que cumplas con lo que hemos visto hasta ahora, ¿sale? Acerca de las tablas, ¿en dónde se encuentran? ¿Cuál es el fundamento? ¿Podrías mencionarlo, por favor? Sí, si quieren, igual podemos hacer un post con este tipo de cosas. La verdad es que son diferentes leyes, está desde la ley del impuesto sobre la renta, por ahí el artículo 111, 112 en adelante, está en la ley del IVA, en el 5E, está en la ley de ingresos de la Federación en un decreto, está en la ley del IEPS, es decir, están en varios lugares dispersos dependiendo del impuesto del que estés hablando. Pero bueno, algo podemos hacer o definitivamente si nos puede, ahí en el comentario que nos dejaste te mandamos una liga para que lo puedas ver punto por punto, ¿sale? En la consultoría del SAT me dijeron que el pago de gasolina puede ser en efectivo hasta 5,000. No, los 5,000 es para general, el tema de la gasolina tiene un tratamiento especial. Sí recuerdo ahorita que tiene, creo que hay una opción en la miscelánea, déjame revisarlo y si quieres te respondemos por inbox para ver si el límite que me estás diciendo es correcto. Pero en principio es para lo general 5,000 y en gasolina es un poco más abajo, pero recuerda ahora que hay una regla miscelánea. Lo checamos y te lo digo. Correcto. Justamente, ¿vamos a compartir estas tablas y esta información en la presentación? Sí, los vamos a invitar a nuestro blog que es blog.gestionix y ahí van a poder ver toda esta información de manera detallada. Se los dejamos de todos modos en el Facebook para que lo puedan ver. Si ya rebasé los 2 millones de pesos, ¿cómo le hago para brincar de régimen? Bueno, pues simplemente tendrías que hacer creo que inclusive en automático te pasas al siguiente régimen, o si es durante el ejercicio, bueno, pues tienes que dar un aviso y simplemente irte al régimen general y empezar a aplicar en ese momento las reglas de ese otro régimen. Es muy importante que estén siempre al pendiente de esta parte, inclusive si ustedes empiezan a ver que pues su negocio va muy bien, que está creciendo y que rápidamente van a rebasar el límite, pues más vale que lo consideren, ¿sale? Los intereses de vengados de mi vehículo, ¿puedo deducirlos? Yo, entendiendo la pregunta, me refiero, quiero entender que tienes un vehículo, que estás pagando intereses.
sí podrás deducirlo, pero siempre y cuando el vehículo lo estés ocupando para la actividad que estás desarrollando, ¿sale? Tendrías que cumplir con todos los requisitos y demás, pero bueno, pues en principio sí podría ser una deducción autorizada. Una persona física con actividad empresarial se puede bajar a RIF, no excede más de 300,000 pesos al bimestre. Si no mal recuerdo, no, si ya estás en régimen general, no puedes bajar a RIF, pero si quieres te lo reviso y te lo respondo por inbox. A un conocido le dijeron que el primer año no paga impuestos, ¿es verdad? Sí, o sea, es la manera más fácil de decirlo, pero evidentemente tienes que hacer los cálculos como te dije. En el caso del ISR, el primer año, si te fijaste en la tabla, el porcentaje de reducción es del 100%, por eso no pagas ISR, pero IVA sí estarías pagando, ¿no? Dependiendo acuérdate que la reducción aplica para las operaciones con el público en general. Si tienes operaciones con cualquier, es decir, con no público en general, sí podrías estar en la posibilidad de pagar IVA. Entonces, no necesariamente es tan casada la parte de no pago impuestos, no es así de simple. En caso de ISR, pues sí, porque es el 100% de reducción, en el caso de IVA no, ¿sale? Si quiero poner varios negocios, soy estudiante, estoy de alta en el SAT, ¿cómo se maneja en este caso? Pues no hay límite. En este caso tú podrías, si todos los tipos de negocio que vas a manejar caen en este régimen, pues tú podrías englobar todos tus negocios en ti, o sea, tú como contribuyente ahí puedes dar una factura para cada tipo de negocio, pero otra vez tienes que cumplir con las reglas, no tienes que rebasar 2 millones de pesos, tienes que prestar, en el caso de prestar servicios que no necesiten título profesional, es decir, todas las reglas que acabamos de decir lo puedes hacer. En el bimestre brinqué el tope de 300,000, pero no todo fue venta al público. Esto me obliga a brincar de régimen. No, a ver, acuérdate que el brincar de régimen o salir de régimen es 2 millones de pesos de ingresos. Los 300,000 pesos de los que hablé es para el porcentaje de reducción del 100% de las operaciones con público en general. Si rebasaste el límite de los 300,000, tu porcentaje de reducción no es 100%, sino es el que está en la tabla de acuerdo al año en el que te encuentres tributando en el régimen, ¿sale? Y otra vez, solo es con las operaciones del público en general. Incluso voy a tratar de ponerles en el blog un ejercicio para que quede mucho más claro, ¿sale? Respecto al crédito de Infonavit, ¿puedo deducir los intereses? No. Bueno, sí, pero no aplica para el régimen, es decir, no es una deducción de este régimen. En todo caso, se considera una deducción personal que se llama, y eso estaría para tu declaración anual, ¿sale? Solo que, ojo, acuérdate que en el RIF tus pagos se consideran definitivos. Quizás aquí valdría la pena considerar la parte de utilizar el coeficiente de utilidad que les mencioné, la opción, y entonces hacer una declaración anual y ahí incluir tus deducciones personales, o bien si además de RIF recibes otro tipo de ingresos, ahí es donde los podrías ocupar, ¿sale? En la actividad del transporte donde hay retención del 4%, ¿cómo lo declaro? Bueno, pues como cualquier otro tipo de retención en cualquier régimen, es decir, a la hora de que haces tu declaración, ahí te debería de aparecer la opción de las retenciones que haces. Es como una retención, si tienes trabajadores, les haces la retención del impuesto del ISR y luego se la pagas al fisco. Es exactamente lo mismo con el 4%, ¿sale? Pues muy bien, no sé si hay más preguntas. Parece que sí, voy a esperar aquí un poquito. Muchas gracias a todos. De todos modos, les recuerdo que visiten nuestro blog. Vamos a dejar ahí posteado cuál es nuestro blog para que vayan y revisen esta información pues a mayor detalle. Y bueno, lo seguimos invitando a este tipo de eventos. Vamos a seguir realizando. Inclusive, si hay algún tema que les parezca interesante, por favor déjenlo en comentarios. Y bueno, pues vamos a ir preparando el material y compartiéndolo con ustedes. En el caso de RIF puede deducir deducciones personales. En principio no, es lo que comentaba hace unos segundos, es decir, como se consideran pagos definitivos y solo tienes este tipo de ingreso, pues no hay forma porque ya es un pago definitivo. Ahí valdría la pena que evaluaras la opción del coeficiente de utilidad. Entonces, si hicieras anticipos al ISR, haces tu declaración anual, ahí puedes incluir tus deducciones personales. O bien, si tienes otro tipo de régimen, pues tu declaración anual iría por los ingresos de esos otros regímenes y ahí sí incluirías tus deducciones personales.
¿Qué tipos de negocios son ideales para este régimen? Bueno, puede ser incluso una carnicería, pues un taller mecánico, una frutería, una peluquería, barbería. Es decir, todo este tipo de negocios pequeños pueden caer aquí, o comercializadoras, etcétera, pueden ser. Es decir, la diversidad de los negocios que pueden caber aquí es realmente inmensa. Creo que donde más se tienen que fijar es sobre todo en la parte de si necesitan o no para prestar un cierto tipo de servicio, si necesitan contar con un título profesional para hacerlo. De otro modo, prácticamente cualquiera cabe aquí. ¿Sale? En el RIF, ¿qué tan cierto es que para llevar tu contabilidad en mis cuentas tienes que dar un aviso? Sí, había un aviso, sin embargo, creo que el periodo terminó. También si quieres te lo reviso y te contesto por inbox. ¿Cuándo facturar en mis cuentas y cuándo en factura fácil? Bueno, pues aquí depende un poquito de lo que necesites. Acuérdate que pagar tus impuestos, pues, más bien debes hacerlo en mis cuentas. La parte de facturación, bueno, pues también lo puedes aplicar ahí. Es decir, no hay una obligación para facturar como tal. La obligación es más bien para el pago de tus impuestos. Entonces, si a ti se te hace más fácil aplicar alguna otra plataforma para facturar, lo puedes hacer. Muy bien, pues ha estado con muchas preguntas. Nos da mucho gusto que podamos ayudarlos, y bueno, pues vamos a seguir haciendo, como ya lo decía, este tipo de eventos, ¿no? Por lo pronto, bueno, pues este video va a seguir dando vueltas ahí en nuestro Facebook para que lo visiten, para que lo puedan consultar, y síganos dejando sus comentarios y les vamos a ir respondiendo. No olviden que toda esta información también la vamos a subir a nuestro blog y se los vamos a informar dentro del Facebook. ¿Sale? Muchísimas gracias a todos.